Hola, buenas tardes. A ver, que me ha dado un poco un susto. De repente se me ha caído Jenkins y no es el mejor momento. He tenido la feliz idea de hace 10 minutos actualizar plugins, porque me estaba dando errores, no errores no, aviso de que había problemas de seguridad. Los he actualizado, no arranca, pues no es el mejor momento. Pero bueno, yo creo que se solucionará solo mágicamente, o al menos eso espero. Vale, pues como siempre, vamos a esperar unos minutos para que todos los compañeros puedan conectarse y yo mientras comparto el código fuente. Buenas tardes, los que vais incorporando. Hoy es la sesión 2 del tema 6 y el código es Selenium. Venga, como siempre, lo pongo en el chat para que se quede grabado. Y hoy es 15 de abril. Aquí lo tenéis. Vale, se recupera todo. Vale, mi corazón vuelve a su sitio. Así que un minutito más y empezamos. Vale, ya tenéis también la versión actualizada del PDF que estuvimos viendo ayer de pruebas funcionales, porque como he cambiado el plugin que publica la cobertura, las pruebas de cobertura, pues ya lo tenéis en los comandos que son y demás, aunque lo vamos a ver hoy.
pero ahí ya tenéis también en el PDF esos comandos por si queréis copiar y pegarlos, que estén ya disponibles. Vale, pues ahora sí, ya podemos empezar y vamos a hacer el resumen súper rápido de lo que vimos ayer. Hoy sí voy a compartir pantalla, no me pase como ayer. Venga, vamos a empezar, me salto. Ah, no, esto no, me interesa que veamos primero de la introducción, que veamos también el concepto de calidad. Vale, ¿qué es lo que vimos ayer? Vimos lo que era calidad del software desde el punto de vista profesional o industrial o como lo queramos llamar. Ahora se está muy de moda decir industrializar las cosas. Es como hacer negocio de las cosas. Es un poco feo, pero realmente es como se trabaja, ¿no? Aquí todo se trabaja para ganar dinero generalmente. Entonces, vamos a buscar siempre el punto de vista práctico, realista y profesional de cada uno de los conceptos. En este caso, ¿qué sería la calidad del software? Pues es lo que se parece, lo que vamos a entregar en el proyecto que nos han encargado, con lo que nos han pedido inicialmente que hagamos. Y importante, que esté pactado. Si no está pactado, tú puedes entregar lo que quieras, que ante un juez tendrá la obligación de pagarte, ¿vale? Tiene que pactarse las condiciones, las pruebas, con qué criterios se te van a medir, eh, qué porcentaje de cumplimiento debes conseguir, pues un 100%, o puede ser un 90%, un 95%, o te permite un fallo pequeño, te permite uno grande si te comprometes a corregirlo en 3 meses de garantía. Se puede haber muchas variantes en los contratos, es un tema ya contractual, pero eso no cambia lo que es el concepto de calidad, y es que tiene que parecerse lo que entregas a lo que te han pedido, ¿vale? Siempre con criterios objetivos y siempre de manera que se pueda medir. No vale un criterio que no se pueda medir de ninguna manera o que no esté descrito cómo se debe medir. Si tampoco está especificado cómo se debe medir un determinado criterio, pues tú lo mides como quieras y nadie puede decirte que lo has hecho mal o que eso no funciona bien. Hay que mirarlo siempre desde el punto de vista muy, diría, judicial, ¿vale? O el contrato dice una cosa, hay que hacerlo de esa manera. Bien, por tanto, vuelvo a decir. Calidad no es que funcione bien o que funcione mal, es lo que se parece entre el comportamiento actual y lo que nos han y lo que hemos pactado inicialmente, ¿vale? Esta medición de cuál es el comportamiento actual se puede hacer desde una visión positiva y negativa. La parte positiva o el aspecto positivo es que tenemos que comprobar que el sistema se comporta tal y como se ha especificado. Y la visión negativa es que el software no debe comportarse como no se ha especificado, ¿vale? Os puse el ejemplo de una transferencia bancaria. Yo puedo transferir fondos desde una cuenta mía a donde yo quiera, siempre que sea un destino que se pueda controlar desde el banco, pero no debe permitirme que yo haga una transferencia desde una cuenta de un amigo a donde yo quiera, por ejemplo la mía. Tiene este sentido común, ¿no? Pues la prueba negativa sería eso, verificar que no hay forma de saltarse la seguridad del sistema para hacer algo que no está previsto. Puede ser un caso de permisos, como en este ejemplo que os he puesto, pero puede ser también, por ejemplo, que no puedas dividir entre cero, un número, que no puedas dividir entre un objeto, entre una cadena de texto, cosas así, que son las típicas pruebas que hay que validar para verificar que no te estás pasando. O que pongas una cadena de texto muy larga, o que pongas un número concreto que haga fallar el sistema. No sé si, bueno, esto es de hace muchísimos años. No sé si alguno será de mi quinta, pero hace muchísimos años, cuando salió Java 5, primeras versiones, Java 1.5, las primeras versiones, digo 1.5 porque antes no se llamaba Java 5, se llamaba 1.5. A partir de la 8 se llamaba Java 8. Pues en la 1.5, las primeras versiones, hubo un fallo bastante catastrófico y es que si hacías un integer parse int o no, era un double, imagino, un float. Bueno, si intentabas parsear un número decimal, un número concreto, provocabas que la máquina virtual se quedase en un bucle infinito y por tanto no había forma de sacarlo de ahí y moría la máquina. Si solo hacías 8 veces, pues tirabas un servidor como el de Iberia, por ejemplo, ¿vale? Por hacer la prueba, pues como ya ha prescrito el caso de que fuese un delito, pues ya lo tumbamos en un momento. Servidores de Iberia, todos para abajo. A ver, la reserva de billetes, nada de los aviones. Pero durante unas horas estuvo caído.
porque era tan tonto como hacer tú forzar que cuando tú veías un formulario que parseaba un número decimal, si tú ponías ese número, cuando se parseaba, la máquina para abajo, ¿vale? O sea que hay fallos muy tontos que a veces, en este en concreto, es imposible de detectar, tardaron muchísimo tiempo en darse cuenta, pero hay muchos fallos tontos en nuestras aplicaciones que un QA es capaz de decir, no, no, esto seguro que esta gente no ha validado esto concretamente, o no ha hecho esto otro. O ese tipo de cosas, un buen QA sabe cómo probar y sabe cómo buscarte las cosquillas en cualquier aplicación. Y dices, pero si lo he probado 200 veces y nunca ha fallado y de repente llega esta persona y me lo tira todo por el suelo. Es su trabajo, ¿vale? Al final se dedica a eso y sabe lo que tiene que buscar. Lo más difícil es hacer las pruebas negativas. Las pruebas positivas, todos sabemos hacerlas, son muy fácil, es simplemente seguir el funcional. ¿Puedo hacer una transferencia? Pues la hago, lo pruebo y si sale bien, pues es que funciona bien, ¿vale? No es directamente una prueba positiva, no es el happy path directamente, ¿vale? Aunque se suele asociar o se suele vincular pruebas positivas con happy path. Sí, se puede decir que es eso, pero no del todo eso. Realmente el Happy Path sería un subconjunto de las pruebas positivas. En una definición funcional ya se ponen casos extraños. Se definen esos casos extraños en el propio requerimiento funcional. Entonces eso sería parte de las pruebas positivas, porque está previsto que funcione de esa manera. Pero cuando hablamos de pruebas negativas es cosas que a nadie se le ha ocurrido probar y vamos a ver si le sacamos las vergüenzas a la aplicación. Vimos lo que se esperaba según cada nivel de madurez del proceso de calidad del software, pues aparte de lo básico, el tema de seguridad es cada vez más importante, el tema de optimización de recursos para que no consuma demasiado hardware también es muy importante porque la nube no es barata, ya que casi todo el mundo quiere publicar en la nube, a veces tiene sentido, a veces no. Y luego el tema de poder incluirlo ya en un procedimiento de integración continua, en un proceso de integración continua, de manera que podamos medir su calidad constantemente y conseguir la famosa gráfica, ¿vale? Y ya para nota, para conseguir el nivel máximo de un proceso de calidad del software, debemos conseguir o debemos verificar que el código esté bien estructurado, que exista documentación de ese código para que cualquier persona pueda mantenerlo en cualquier momento. En segundo lugar, que la deuda técnica sea asumible. Ya comentamos qué es la deuda técnica. Por definición, sería todos aquellos defectos funcionales o de calidad del código, de lo que sea, aquellos defectos que conocemos y que no vamos a solucionar inmediatamente, sino que lo estamos postergando para otra fase. Pues todo ese cúmulo, ese backlog de cosas que de momento no vamos a corregir sería la deuda técnica. Y estuvimos hablando de que si en un proyecto de 6 meses, en las primeras 3 semanas has acumulado 4 meses de deuda técnica, pues algo estás haciendo mal, ¿vale? Es un parámetro más que un gestor de proyectos debe siempre tener en la mente de cuál es mi deuda técnica y ver si se va de madre la cosa, hay que poner una solución inmediatamente. Y ya el sumum de un proceso de calidad del software sería que si consigues incluir tu aplicación en un proceso de despliegue continuo, quiere decir que la confianza es plena y eres capaz de asegurar que si pasas las pruebas de interacción continua y de despliegue continuo, estás perfectamente capacitado para llevar esa versión a producción sin problemas, ¿vale? Es muy difícil. Hay pocas aplicaciones que realmente merezcan estar en un sistema de despliegue continuo. No voy a decir la mayoría, pero hay muchos proyectos con despliegue continuo que no están preparados para ello. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Pues que se producen muchos errores en producción. Es cierto que normalmente no son errores graves, pero la imagen al final se ve como que es un producto mal acabado, no queda bien. Es mejor probarlo manualmente y hacer un despliegue manual antes que jugártela y desplegar algo que funcione mal, ¿vale? Pero ya depende un poco de la imagen de cada uno, de cada empresa, de cada proyecto, ¿vale? De cada sistema. También vimos que para medirlo no hay una medición igual o idéntica para cada prueba, sino que cada prueba tiene su forma de medirse. Las pruebas funcionales generalmente se miden en cuanto a número de test OK versus número de test totales. Y luego en pruebas de rendimiento suele ser un todo o nada, lo has cumplido o no lo has cumplido. Hay muchas formas de medirlo. Lo importante es que a cada tipo de prueba se le asigne un peso, una baremación, y diga, pues de aquí a aquí, pues tienes este peso, de aquí a aquí te penalizo tanto, ¿vale? Y al final te va a dar un número, pero esa forma de medir se ha pactado entre las dos partes al principio del proyecto.
¿vale? Y ahora sí, vamos a pasar, si me deja cerrar esto, vamos a pasar a las pruebas funcionales. Ayer estuvimos viendo las pruebas de cobertura. Vimos que no son las que proporcionan más valor de forma unitaria, de forma individual, mejor dicho, pero si juntamos miles de pruebas unitarias, pues sí que dan un valor muy importante. Se consideran también una de las pruebas principales y más importantes en general, a pesar de que no tienen valor, porque se desarrollan muy fácilmente y porque puedes hacer muchísimas que todas en conjunto sí te dan una buena visión de cómo es tu aplicación en cuanto a calidad. Son un poco, no tienen mala fama en el sentido de que nunca te van a garantizar que esas pruebas unitarias te garanticen que tengas una buena calidad del software, pero al revés sí. Sabes que si fallan las pruebas unitarias, el producto en concreto no va a funcionar jamás, ¿vale? Por eso solo te dan disgustos, no te dan alegrías. Estuvimos hablando del concepto de cobertura e hicimos una prueba. La prueba fue con el código de la calculadora. Lanzamos el comando coverage, que nos generaba una serie de informes, visual, HTML y XML, y lo que hicimos fue integrar este informe dentro de Jenkins. Utilizamos el plugin cobertura, pero ese plugin da muchos problemas y no sé cómo tenía esto desactualizado, pero ya estamos utilizando un plugin nuevo, que es el plugin coverage. Así que rápidamente os voy a enseñar este plugin cómo funciona, pero bueno, básicamente es más de lo mismo. Vamos a ver. Estábamos aquí. No, este no. Era este de aquí. Hmm. Lo que hicimos ayer fue manualmente lanzar estos comandos, coverage run, que le decíamos dónde está el código fuente que queremos evaluar su cobertura, y estas son las pruebas que vamos a lanzar nosotros, ¿vale? PyTest, test unit. Porque todas estas pruebas que yo voy a ejecutar aquí, dime por cuántas líneas de estos ficheros he pasado y por cuáles no. Eso es lo que hace este comando coverage. Te genera un fichero XML que es el que vamos a analizar, pero no con este comando, sino con este. ¿Dónde lo he puesto? Aquí, no lo veía. ¿Eh? Es un poco más tedioso este otro, esta otra función, pero ahora vamos a ver que es igual de sencillo. Más que verlo aquí, que es un chorizo bastante largo, vamos a quedarnos con, primero, esto lo voy a cambiar el orden para que se vea un poco más cómodo. A ver que hay una coma seguramente que he puesto mal en algún sitio. Esto por aquí, tools, coma, upgrades. Vale, ahora sí. Bueno, a pesar de ser un comando bastante largo, vamos al pipeline syntax y vamos a ver ese comando qué parámetros admite. Record coverage. Aquí lo tenemos. Lo primero que nos dice es qué tipo de parser, o sea, qué tipo de formato tiene el fichero que queremos analizar. Pues es un fichero de tipo coverage, ¿vale? Hay muchos otros formatos, admite muchos formatos para distintos tipos de generadores de resultados. De JUnit, Jacoco, NUnit, hay muchos formatos distintos. El formato del fichero hemos dicho que era coverage.xml. Y ahora a continuación vamos a poner las quality gates. Añadimos una quality gate. Y aquí le decimos, normalmente ponemos baremos de entre 85 y 95 para esos ejemplos. Pues voy a poner que 95 sería un umbral para todo el proyecto, que podemos hacer pruebas relativas o valores relativos o valores absolutos. En este caso, en total debemos tener una cobertura del 95%. ¿Dónde? En cobertura por líneas. ¿Vale? Aquí podéis ver todos los KPIs que podemos analizar, desde complejidad ciclomática,
prueba de cobertura de ramas o de caminos. En este caso va a ser por líneas. Vale. ¿Qué pasa si no cumplimos este umbral? Pues que vamos a marcar este paso como inestable. Podemos marcar el paso y toda la build entera. Podemos hacer fallar el paso, pero no la build, y podemos fallar el paso y también la build. Vamos a decir que en este caso, si estamos por debajo de 95, pues yo quiero estar entre 85 y 95. Bueno, quiero estar entre 85 y 100, ¿vale? Pero digamos que el umbral de inestable sería entre 85 y 95. Pues en este caso yo lo pongo de esta manera. Marca el paso como, y la build como inestables. Otra quality gate. Debía decir que por debajo de 85, con la métrica de cobertura de líneas, márcame el paso, la etapa como fallida, pero la build quiero que continúe, ¿vale? Pues se dejo esta opción de aquí. Y esto lo haría también con la cobertura por ramas, los dos criterios, el criterio máximo y el criterio mínimo dentro del umbral, ¿vale? Cuando yo lo genere, me va a generar todo el chorizo entero, que yo esto ya lo puedo copiar y pegar dentro de mi pipeline, ¿vale? Y ya lo tengo aquí todo puesto y básicamente lo digo de esta manera. Por debajo de 85 sería un error, ¿vale? Por debajo de 95 no sería un error, es decir, sería un warning, un inestable. Y en cuanto a cobertura por ramas, lo mismo, por debajo de 80 sería un error, por debajo de 90 no sería un error, sería inestable. Y siempre que esté por encima de esos valores es que va a estar en verde. Pues vamos a grabar esto y vamos a ejecutarlo de nuevo, que tiene un resultado muy parecido al de ayer. Fijaos que es parecido, pero no he dicho igual. Bueno, aquí he cometido algún fallo en algún sitio. Vamos a ver qué llave me he dejado sin abrir o algo. Cache error. A ver, aquí muchas llaves. Esto tiene mejor pinta. A ver si carga y si carga yo ya me quedo tranquilo. Pues no, tampoco. A ver, esperabas una llave. Eh. Vale, sí, he puesto una llave aquí de más. Esto de las llaves y de los corchetes y demás, suele ser un quebradero de cabeza con Jenkins, ¿vale? Porque no te lo marca automáticamente, entonces no sabes tú que este va con este, o lo tabulas perfectamente o te puede volver un poco loco, ¿vale? Creo que me sobra esta. Venga, a ver si la tercera va la buena. Vale, ahora tiene mejor pinta. Vale, como os decía, los resultados no van a ser iguales que con el otro plugin, con el plugin que teníamos antiguamente. ¿Por qué? Lo comenté ayer, porque la forma de medir no es la misma según cada herramienta que tú utilices. ¿Y por qué no es la misma? Porque hay algunos que tienen en cuenta las líneas de o sea, la definición de una función lo tienen en cuenta, otras no, otras el return value lo tienen en cuenta y otros no, otras las llaves las tienes en cuenta y otros no. Entonces hay pequeñas discrepancias que te pueden variar. En vez de ser un 85% de cobertura, bueno, en este caso es un 95,8, otros te dan 96,7, ¿vale? Hay más de un punto de diferencia. Esas diferencias pueden ocurrir. Por eso es importante que al principio de cada proyecto se defina cómo se va a medir, con qué herramientas, y no vale decir, yo es que en mi IDE me dice un 85 y lo hago en SonarQube y me sale 81. Pues hay que hacerlo con SonarQube, que es el que se ha pactado. Bueno, esto sigue fallando. Vamos a ver exactamente qué es. Me gusta más verlo en la consola directamente. Mira, creo que el problema va a estar en que al cambiarlo de orden, algún paréntesis, alguna llave, lo he puesto mal. Así que voy a volver a copiarlo.
y me quito de problemas. Aunque no quede bonito como me gustaba, pero que no dé más problemas esto. Porque esto lo acabo de ejecutar y funcionaba, así que no puede dar problemas. Vale, ahora sí, nos dice el resultado es inestable. Vamos a ver por qué es inestable. Entramos aquí y le decimos, le preguntamos por el coverage report. Bueno, aquí tenemos un resumen que ya nos dice que la cobertura por líneas es 96,77. La de cobertura por ramas es 83,33. Líneas de código según el 31, pero eso es lo que digo que según cada sistema de medición pues puede variar o no variar, ¿vale? Y el resultado de la Quality Gate, aquí nos dice un resumen. ¿Por qué es inestable? Porque yo tenía 4 Quality Gates, 3 han pasado bien, pero una no. En una me pedía una cobertura por ramas del 90% y yo tengo un 83%, por lo tanto, esa no la he cumplido. Y el resultado de esa prueba es que lo marque como inestable. Si yo tuviese un valor de 78, por ejemplo, pues sería rojo, ha fallado, porque realmente no he cumplido ni siquiera el criterio mínimo que era de 80. Vamos a hacer una prueba rápida, vamos a tocar estos valores y a decirle que el valor mínimo, a ver, 99 sería el umbral máximo y 97, por ejemplo, el mínimo. Eso tiene que provocar que salga en rojo. ¿Vale? Efectivamente, sale en rojo. Vamos a ver ahora de nuevo más información para ver por qué sale en rojo. Los resultados son los mismos, pero si vamos aquí nos dice, ojo que tienes una de las quality gates, tenía un umbral de 97 y no lo has cumplido. Y me has pedido que cuando no se cumpla ese umbral en esa quality gate concreta, que te lo marque como fallido. Pues no lo marque como fallido. ¿Vale? Fijaos que tenemos dos verdes, una naranja y una roja. Aquí se pone siempre lo peor. ¿Que has conseguido una roja? Pues la roja es lo que marca el total. ¿Vale? Quality gate, fail. Has fallado y generalmente pues abortarías o no permitirías continuar o lo que sea. Que continuar a no desplegarías en producción o cualquier cosa de estas. Muy bien, pues esto es lo que nos faltaba ver de ayer, así que visto. Aquí tenéis este PDF con el formato de las Quality Gates y demás. Pero bueno, ya sabéis que con el pipeline syntax lo podéis también generar sin problemas. Muy bien, pues vuelvo para atrás un poquito. Comentamos que teníamos tres características principales de las pruebas unitarias. Una era la cobertura. Vamos a ver ahora las otras dos. Esto se ve mucho más rápido. Aislamiento de las pruebas unitarias. Si volvemos a esta pirámide, aquí decíamos que estas pruebas unitarias lo que hacían eran pruebas muy básicas, que no se relacionaban con nadie. O sea, no buscaban, por ejemplo, un dato en base de datos. Simplemente hacían unos cálculos muy concretos, un algoritmo muy concreto o una llamada a algo muy concreto, pero no integraban varias partes. Por ejemplo, no integraba la aplicación con la base de datos o no llamaba a un servicio web o no llamaba a otras funciones. Estaban totalmente aisladas. Solo reviso o verifico una función concreta de una función concreta, incluso de una parte de la función. ¿Vale? ¿Eso es cierto? Sí, pero a medias. Las pruebas unitarias, por definición, son muy unitarias, pero también son pruebas unitarias cuando hacemos una ligera integración. Por ejemplo, voy a probar un CRUD de una entidad de, no sé, pues de clientes. Y yo voy a probar traer un cliente, o sea, buscar un cliente, traer los datos de un cliente, actualizar un cliente, borrar un cliente, el típico CRUD. Pues para eso necesito buscar en la base de datos. Pues ya no es una prueba unitaria, porque estoy probando una lógica de negocio, de montar un JSON o lo que sea, y aparte estoy buscando también en base de datos. Estoy también probando la conectividad con el server de base de datos, que el esquema está bien, que tiene datos bien estructurados, una serie de cosas, que ya no es una prueba básica. Es una prueba ya que estoy probando dos cositas. El algoritmo del CRUD y luego también la base de datos.
¿Por qué esto también se considera prueba unitaria? Porque la prueba unitaria tiene un aislamiento, una integración que va de cero a completo. Si es cero la integración, es realmente una prueba unitaria pura, pero si estoy por aquí, es una prueba ya que integra algo, pues también es una prueba unitaria, solo que ya está integrando alguna cosita. Cuando realmente la integración es plena a nivel de la lógica de negocio, se considera una prueba de servicio, ya no es una prueba unitaria. La única diferencia entre una prueba unitaria y una prueba de servicio o una prueba final de integración es que, como dice el nombre, en la prueba de integración estoy ya integrando todos los componentes y la prueba unitaria no he integrado todos los componentes, ¿vale? Entonces, entre 0 y 100%, pues será entre pruebas unitarias o pruebas de integración. Es la única diferencia. Pues ese aislamiento o integración es lo que vamos a ver ahora. Es una característica de esta prueba unitaria, si está más aislada o está más integrada. Aislamiento versus colaboración, ¿vale? Aislamiento como integración. Hoy en día se llama más integración, pero bueno, originalmente a nivel teórico se llamaba colaboración, ¿vale? En inglés, si lo buscáis, sería solitary o isolated, en las pruebas aisladas, y cuando son de integración se suelen llamar sociable, ¿vale? Es decir, también se llaman integrated, pero yo aún sigo viendo más en textos ingleses, suelo viendo más la palabra sociable, ¿vale? A nivel teórico, luego en el mundo real se utilizan integrated test, que son también es un término muy habitual. Pero para que sepáis que el término sociable viene también de pruebas integradas. Lo que estamos haciendo con este aislamiento o colaboración es definir el ámbito de alcance de la prueba unitaria. Si el alcance es una función muy pequeña o el alcance es realmente un conjunto de elementos dentro de mi sistema, como puedan ser pues, varias funciones entre sí, varias clases, un módulo entero, una base de datos, un servicio web, ¿vale? Es un alcance ya mayor. Pues ese alcance lo que nos va a decir el grado de aislamiento que tenemos. Cuando queremos hacer un test totalmente aislado, cualquier llamada que hagamos fuera del ámbito de esa prueba, hay que moquearla. ¿Vale? Tenemos que decir, dame un cliente y tú le devuelves un cliente escrito a mano. ¿Vale? Un JSON escrito a mano o cualquier objeto rellenado a mano, todo a mano. No puedes obtenerlo de una base de datos ni de un fichero ni de ningún sitio. Únicamente algo rellenado a mano en el código fuente. ¿Vale? Si no, ya no es un test 100% aislado. Puede ser un 50% aislado o un 0% aislado porque es un test colaborativo. Un test aislado, perdón, lo que va a hacer es mejorar el rendimiento. Eso lo primero son pruebas muy rápidas, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que te aísla errores de terceros. Si no tienes confianza en que la base de datos esté del todo fina, porque acaba de empezar el proyecto y quizás no tengas ni base de datos siquiera creada, o el modelo se está cambiando mucho, o no tienen las claves ajenas bien, la integridad referencial no se cumple, cualquier cosa, o no hay datos dentro, cualquier cosa que te pueda generar un falso positivo, pues tienes que aislarlo. Entonces, cuando quieres hacer una prueba totalmente aislada, lo tienes que aislar del todo, ¿vale? Y eso, por tanto, esta prueba te va a aislar de errores que tengan otros sistemas, un servicio web que no funciona bien, lo que sea, y te mantiene el foco en el ámbito objetivo. Sabes que si esa prueba te dice que funciona, es que esa funcionalidad funciona bien. Y si falla, es porque eso falla, ¿vale? Está centralizando mucho el foco. Cuanto más colaborativo, más integrado es el test, pues no se aíslan algunos servicios y son pruebas más reales. Tardan más, dan un valor mucho mayor, porque es una prueba ya que estás integrando elementos, por lo tanto está más cercano al uso real. Son pruebas más reales, bueno, más lentas, de más valor, y se consigue pues aislando únicamente algunos servicios. Tú quieres hacer una prueba colaborativa, pues en vez de eh, moquear una base de datos, pues llamas a la base de datos, pero sigues moqueando la llamada al servicio web o moqueas el acceso a disco o cualquier cosa, ¿vale? Conforme vas integrando más elementos externos a tu prueba, se convierte en una prueba integrada, una prueba de servicio. Y la tercera característica de las pruebas unitarias, o en general de las pruebas, pero en este caso se hace más hincapié en las pruebas unitarias, es la alteración de los datos. Es decir, una prueba, ¿se puede ejecutar en este entorno o no se puede ejecutar? Pues depende. Aquí tenéis un ejemplo. En una prueba de una transferencia bancaria, pues no tiene buena pinta que la hagamos en producción, ¿vale? Pues estaréis moviendo fondos reales.
Y si habéis trabajado en banca me diréis, no, porque existen cuentas que son de mentira, tal. Y yo os digo, eso era antiguamente, hoy en día, si es producción puro, no creas que te permiten hacer eso tampoco, porque ya está el Banco de España, al menos en España, muy vigilante de ese tipo de transacciones. Cuando hay una transacción, se queda registro de esa transacción. Y no puedo decir, no, es que esta era de prueba, que por las pruebas las vas a hacer en donde yo te diga, ¿no? Entonces ya cada vez es más difícil que te dejan probar cosas que alteren datos en producción, ¿vale? Aún hay todavía bancos que permiten hacerlo, pero ya cada vez más están peor visto y genera problemas y hay que enviar un extracto de todas las líneas que se han ejecutado que realmente no eran reales. Es un follón, ¿vale? Por lo tanto, en producción hay una serie de pruebas que es mejor no hacer. Y ese es un solo ejemplo, pero hay otros ejemplos donde directamente dicen, ni se te ocurra tocar un dato en producción porque la lías tremenda. Tenemos que, por tanto, analizar qué datos son necesarios para hacer una prueba. Antes de ejecutar una prueba, hay que preparar el entorno. Es decir, voy a rellenar, supongamos que estamos en un entorno de pruebas, ¿vale? Un entorno limpio donde vamos a probar una aplicación que empieza de cero. Pues tenemos que preparar el entorno para que esas pruebas se puedan ejecutar. Crear los datos mínimos, una serie de juego de datos para hacer todas las pruebas que están previstas, todo eso hay que prepararlo. Y una vez que hemos acabado de ejecutar las pruebas, tenemos que limpiar el entorno. De forma que cuando hagamos de nuevo las pruebas, esté el entorno limpio y no tengamos basura acumulada, no tengamos roturas de integridad referencial, cosas que suelen ocurrir cuando haces pruebas. Entonces, una prueba y algo falla, una funcionalidad falla, generalmente vas a romper algo. Seguramente tienes algún registro que se ha quedado mal porque no has hecho el rollback o cualquier cosa. Entonces, con el tiempo se va degradando una base de datos. Pues siempre es importante, por todo ese motivo, limpiar el entorno para que la siguiente vez que hagas una prueba esté limpio. Es también importante etiquetar las pruebas que sean destructivas, ¿vale? Por separar o por diferenciar de las pruebas de solo lectura. Las pruebas de solo lectura son las que generalmente se ejecutan en un smoke test en producción. Tú cuando haces un smoke test, esto ya voy definiendo lo que es, smoke test es una prueba que tú realizas cuando despliegas algo en algún entorno. Es una prueba básica para verificar que parece que funciona. Que ha arrancado la aplicación, que te permite hacer un login, que te permite hacer un listado. Haces estas cuatro funciones para verificar que todo está funcionando de manera integrada. Hay acceso a base de datos, el login funciona, ese tipo de cosas mínimas funcionan bien. Pues cuando estás en producción, estas smoke tests deben ser pruebas de solo lectura. Diréis, no, pero seguro que como mínimo vas a dejar un log diciendo que este usuario se ha logado en el sistema a tal hora. A ver, cosas, lo que sea un log, pues sí, es una forma de evitarlo. Se entiende que en producción puedes hacer ese tipo de datos que no están previstos, pero bueno, se entiende que eso se puede hacer, ¿vale? Yo he visto algún proyecto donde no te dejaban hacer ni siquiera eso. Por suerte, en esos proyectos lo que sí te dejaban es graba información que sea en producción, que no prevea, pero después bórrame esa información. Vale, pues tú hacías la prueba de smoke test y luego borrabas todos los datos que te habías generado. Bueno, hay un mínimo que hacer. Al final, cualquier prueba necesitas hacerla en producción. Pero generalmente smoke test son pruebas que no te van a romper nada, no te van a alterar la información. Es como algo genérico. Luego puedes encontrarte un proyecto donde te diga, no, no, tú en producción haz lo que quieras, que ya luego entras y lo borras. Si te dan esa libertad, pues haces una batería de smoke test un poco más completa. Y por ir aclarando conceptos, pruebas de solo lectura no es lo mismo que smoke test, aunque se parece mucho, por lo que acabo de comentar. Generalmente, las smoke test son un subconjunto de pruebas de solo lectura, pero un subconjunto. Tú puedes tener 100 pruebas que son de solo lectura y ejecutar solo 20 smoke test, 20 pruebas dentro del smoke test. Y no tiene nada que ver, y esto me hacía mucha gracia cuando la gente lo confundía, no tiene nada que ver smoke test con burning test. Burning test es una prueba generalmente asociada a pruebas de rendimiento en la cual vas a poner el sistema, lo vas a llevar al límite. Vas a ver hasta qué punto no se quema la máquina. Por eso viene el concepto de burning. ¿Por qué viene la confusión? Porque si dices, si hay fuego, hay humo. Pues smoke test, burning test es lo mismo, o es parecido. No tiene nada que ver en absoluto, ¿vale? Burning test, pruebas de rendimiento asociado a rendimiento, smoke test, es cualquier tipo de prueba que tú hagas para verificar que un despliegue se ha hecho correctamente. Tipo de pruebas que se pueden hacer en general, unitarias y no unitarias. Pues voy a probar que una persona entra en un bar y pide una cerveza. Vale, y lo pide en letra. El sistema tiene que decirle que no entiendo lo que me estás diciendo, ¿vale?
Vale, te he entendido. Venga, pues voy a pedirte dos cervezas. De acuerdo, aquí las tienes. Pídeme cero cervezas. Vale, se admite cero, no te devuelvo nada, perfecto. Pídeme una cantidad de gorda de cervezas. Tengo que decirte que no tengo stock suficiente. Pídeme menos una cervezas. Tengo que decirte que no puedes pedir un número negativo. Pide un número decimal. Tengo que decirte que no puedes pedir un número decimal de cervezas. Pide algo extraño. No tengo de esto. Pide una cadena vacía. No puedo darte esto. Y pide un gorila. Aquí vendemos cervezas, ¿vale? Fijaos que solo tenemos dos pruebas correctas y el resto son erróneas. Pues esto generalmente suele ser lo habitual, que las pruebas fáciles sean dos y las pruebas de vamos a buscar las cosquillas sean muchísimas. Porque generalmente las pruebas Happy Path o pruebas las más habituales y las más sencillas las hace todo el mundo. Entonces, estas están más que probadas. Lo que la gente no suele pedir son estas cosas, ¿vale? Y bueno, como chiste tonto de la tarde, imaginad que esto lo ponéis en producción, entra el primer cliente real al bar, pregunta dónde está el baño, boom, y explota todo, ¿vale? Porque nadie ha probado que en vez de pedir cervezas te piden otra cosa. Pues si no has pedido, te han pedido algo diferente, pues generalmente no lo has probado y te puede fallar la aplicación, explotar todo, reventar y no funcionar el sistema. Entonces hay que probarlo todo, cualquier cosa que os pidan. Aquí he pedido un gorila, sería un acercamiento, pero realmente os pueden pedir cualquier cosa, ¿vale? Un gorila en un bar es raro que os lo pidan, pero esto sí que lo van a pedir. Entonces, esto si os lo pueden pedir, pues, prevé un caso en el que pueda responder a esa petición, ¿vale? Es un ejemplo tonto, pero para que veáis que el trabajo de QA no es fácil. Hay que ponerse siempre en el caso más de mente loca. Yo suelo llamar, tú ponte, piensa que tienes un loco detrás de la pantalla. ¿Qué te puede pedir esa persona? Pues prueba eso. También se llaman pruebas del gato, ¿no? De poner un gato en el teclado y ver qué pasa. Lo he llegado a hacer literalmente y es gracioso las cosas que pasan en la aplicación. ¿Vale? Pruebas de integración. Sería el opuesto a las pruebas aisladas o las pruebas, la prueba de bombas. Las pruebas opuestas a las pruebas unitarias aisladas. Cuando ya tenemos todos los sistemas integrados, entonces ya todos los componentes, todos, hablan entre ellos sin problemas. ¿Vale? ¿Qué estamos verificando? Pues que, por ejemplo, si se ha establecido un contrato entre una API REST y una UI, ¿vale? Y un front, entre el front y el back, pues que ese contrato se está cumpliendo. También verificamos que la conexión entre esos sistemas es correcta, pues que desde un backend puedes llamar a una base de datos, que desde un backend puedes llamar a un servicio web que esté en Internet, que desde un front puedes llamar a una API REST en el back, que puedes abrir un WebSocket, pues cualquier cosa de que sea integración entre elementos, hay que verificar que es correcta. O que el módulo A funciona y puede llamar al módulo B, que el módulo de administración de una aplicación puede llamar al módulo de, no sé, de facturación de esa misma aplicación, cualquier cosa. Hay que probar que todos los sistemas que se han desarrollado de forma aislada ahora funcionan en conjunto. Eso es la prueba de integración. Como ya hemos visto antes, son pruebas progresivas. No habilitamos las integraciones de 0 a 100. No tenemos un cero, que es la prueba unitaria pura, integramos un poquito, tal, 20, hasta que llegamos a un 100% de módulos o elementos integrados y funcionando a la vez. Se suele hablar, no es del todo correcto, pero se suele también hablar como pruebas de integración aquellas pruebas que verifican el backend, ¿vale? Por ejemplo, un frontal de servicios web. Mm, No es realmente una prueba de integración esto, pero es cierto que si tú llamas a todo tu backend, todos los posibles parámetros, entradas y salidas, estás probando todas las posibles integraciones. Entonces, la mejor forma de hacer una prueba de integración es llamar a toda tu API REST. Ahí generalmente no te va a fallar. Cuando hablamos de una aplicación normal, front-back, ¿vale? Un caso muy genérico. Entonces, a veces os dirán, haz pruebas de integración y se están refiriendo a que pruebes tu API del backend. ¿Vale? Lo que hemos hablado. Empezamos con una verificación muy pequeñita, únicamente el contrato y poquito más. Vamos desmoqueando las integraciones y finalmente tenemos todas las pruebas ya sin mocks. En este caso ya serían las pruebas integradas.
¿Qué ocurre? Que no siempre podemos desmoquear todo. Imagina, por ejemplo, que tenéis, voy a poner un caso un poco drástico, que tenéis una base de datos en un clúster Oracle Rack, estos tochos, o un Fornis, un Exadata, algo así, muy bestia, y lo tenéis en producción. Y tú estás en un entorno, en un PC, para hacer las pruebas de integración. No puedes montarte un Exadata en un PC. Entonces vas a probar con una base de datos más pequeñita. Puedes ponerte un Oracle pequeñito, o a veces un MySQL, o a veces no estoy diciendo que MySQL sea pequeño, o puedes poner una base de datos de estas pequeñitas de juguete, una Hypersonic, o sea, un H2 o cualquier tipo de base de datos pequeñita para jugar. Estás haciendo realmente una integración con una base de datos, pero no es con la base de datos definitiva. ¿Qué puede pasar? Pues que tengas problemas de dialectos, que tengas problemas de juego de caracteres, de juego de datos, que no sea el mismo juego de datos, y diréis, no, pues te cargas todos los datos de producción en local. Vale, punto número uno, eso está prohibido por ley de protección de datos, no puedes llevar datos sensibles, en caso de que sea una aplicación con datos sensibles. Datos sensibles, si habéis trabajado con LOPD, es cualquier cosa de la vida, ¿vale? Cualquier cosa es un dato sensible. Es raro encontrar un dato que no sea sensible para ellos. Entonces, no puedo llevarte muchísimos datos de producción a un entorno que no sea productivo o que tenga acceso por muchas personas, ¿vale? Entonces, tienes que enmascarar la información, ¿vale? Entonces, el juego de datos generalmente no es el mismo, el de producción, a el de desarrollo. Entonces, la prueba no va a ser 100% igual. Por lo tanto, el tema de pruebas de integración, lo he puesto antes, es casi igual. Cuando ya hay esta integración es porque lo has desmoqueado todo. Lo has desmoqueado casi todo. La base de datos no va a ser igual, el dialecto no va a ser igual, hay muchas cosas que pueden ser diferentes. O, por ejemplo, si llamáis a un servicio web del Estado, tipo policía, Guardia Civil y demás, no te van a dejar que tú en desarrollo hagas llamadas a sus servicios web. Algunos te proporcionan un entorno de desarrollo, pero suelen ser bastante malos, están caídos, ellos también lo utilizan para hacer pruebas, entonces no son del todo fiables. Lo cual nos lleva a que generalmente no puedes hacer una prueba 100% igual a como sería en producción 100% integrada, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues buscar soluciones basadas en mocks de algún tipo. Si es una base de datos, pues la simulamos. Ponemos cualquier otra base de datos que se parezca a la de destino. Si tenemos que leer de un sistema de ficheros, pues si no tenemos 200 teras para almacenar vídeos y ver si el sistema funciona bien con 200 teras, pues lo probamos con medio tera y hacemos la prueba que nos permite, ¿vale? Le decíamos que el file system no está en una unidad gigante, que está en C2 punto barra lo que sea, y preparamos un juego de datos mínimo, pero al menos probamos algo de que se pueda acceder a una ruta concreta. Y si es un servicio web, a lo que tenemos que llamar, podemos también a simularlo si no podemos acceder al real, ya sea con SAP UI, con WireMock, con cualquier sistema que tenemos disponible para hacer esa prueba. Pero siempre es mejor simular una llamada de un servicio web tipo WireMock que no decir, voy a decir que he hecho la llamada al servicio web, pero no la hago. Le devuelvo un JSON de golpe, así, y ya está, y búscate la vida. Es mejor al menos que simulemos que la máquina puede salir a una red externa, ya sea internet o sea una red que no sea la propia del servidor en el que estamos, y que realmente tiene un canal para salir fuera. Si al menos verificamos eso, pues también nos estamos quitando y estamos probando que la conectividad también funciona. Todo lo que podamos hacer real es bueno que lo hagamos. Vale, cambiamos ya de aspecto, vamos a subir ya a la cumbre de la pirámide con las pruebas end-to-end. Aquí lo que estamos probando es una funcionalidad completa. Ya no pruebo un servicio web, no pruebo la función de suma, pruebo la funcionalidad entera, como lo va a utilizar el usuario real. Y aparte utilizo un caso de uso completo. No hago solo una prueba de voy a ver qué viajes tengo desde Zaragoza, ¿vale? Con Ryanair. No es eso, no. Yo me voy a identificar en la página de Vueling, Ryanair, la que sea. Voy a buscar desde este origen, donde me lleva. Ahora voy a ver qué opciones tenemos, qué horario, qué precio, ¿vale? También la tarifa es la correcta. Pincho aquí, voy a hacer la reserva, voy a simular que estoy pagando, lo pruebo entero, hasta que ya finalmente se contabiliza en los apuntes contables de SAP R4 HANA, se ha registrado un apunte contable con esta reserva. Lo verifico entero, desde el principio hasta el final, pasando en este caso, en este ejemplo, por la puerta de embarque, todo. Las pruebas en end pueden ser automatizadas o pueden ser manuales, ¿vale? Generalmente se asocia pruebas en end a que es una prueba que he automatizado con Selenium. No, ojalá todas fueran así,
Pero una prueba end-to-end no es más que una prueba de extremo a extremo. Por tanto, y todavía suelen ser manuales. Confusión, no se lo pone más adelante, pero lo aclaro ya. ¿Las pruebas end-to-end son las pruebas UAT? En absoluto. Es cierto que en una UAT te hacen muchas pruebas end-to-end, pero las pruebas UAT no tienen nada que ver con pruebas end-to-end. Estas pruebas se pueden hacer de dos formas, la mala y la buena. La mala, que es la que se hace muchas veces, es cuando probamos una funcionalidad, lo que hacemos es llamar a todos los servicios web. Imagina que tenéis una aplicación from back, ¿vale? Yo puedo, la reserva de vuelos. Yo puedo ir a la web, interactuar con la interfaz de usuario y empezar a hacer toda la reserva como si fuese un usuario real, o puedo simular que estoy llamando a toda la API de dame vuelos, dame login, post, que este es mi login. Ahora get de los vuelos que tengo. Ahora post de que quiero este vuelo. Ahora post de que te paso tarjeta de crédito. Toda interacción mediante una simulación de llamadas a servicios web. Esa es la forma mala de hacerlo. La forma buena es interactuar con la UI. Estas pruebas son las más valiosas. Son las que realmente nos van a decir si mi aplicación funciona o no funciona. Porque es la prueba real, es la que va a estar luego en producción. ¿Cuál es la pega? Que son las más costosas. Cuesta muchísimo tiempo ejecutarlas o automatizarlas. Ambas cuestan mucho tiempo. Si son automáticas, pues desarrollar la prueba automatizada es muy difícil. Y si son manuales, pues hace falta mucho esfuerzo humano. Normalmente tiempo del usuario final, no tienen tiempo, te permiten hacer una prueba cada 2 meses, presupuesto se lo come, o sea, no es una prueba que se pueda hacer muy a menudo. Si conseguimos automatizarlas, podemos ejecutar estas pruebas siempre que queramos. El problema es ese, que es muy complejo desarrollarlas. También estas pruebas se les suele llamar pruebas de usuario, porque suelen ser o solían ser manuales, pero ya cada vez esto va cambiando por suerte y la tendencia es que se vaya todo automatizando, incluso en pruebas end-to-end. ¿Tiene sentido automatizar todo? Pues no, ¿vale? Hay que ser realistas y hay pruebas que sí merece la pena automatizarlas. Hay proyectos donde merece la pena y proyectos donde no. Yo he estado en un proyecto con 5.000 escenarios complejos, pero era primero una aplicación que llevaba tiempo de vida unos 10 bueno, ahora más, en su época cuando yo lo dejé, 18 años, ahora están ya por veintitantos años, tiempo de vida de esa aplicación. Se ha ido refactorizando, actualizando y demás, pero es una aplicación con mucha vida. Entonces, merecía la pena invertir en pruebas automatizadas en end porque durante 30 años las has más que amortizado. Tú las desarrollas una vez, las vas manteniendo con el código, pero lo haces una vez. Luego ya es mantenimiento, cambios y tal. Y las vas disfrutando el resto de la vida de ese producto. En esos casos merece la pena. Y es un producto aparte gigantesco, enorme y con implicaciones muy gordas como eso no funcionase bien. Entonces, en esos casos está más que justificado y rentabilizado tener ese tipo de pruebas. Ahora nos vamos al otro extremo. Una aplicación pequeña, proyecto pequeño, 3 meses, que lo haces una vez y te olvidas. Porque es una aplicación puntual para un evento, lo que sea. ¿Te vas a realmente a molestar a desarrollar pruebas automatizadas? Pues generalmente no merece la pena, ¿vale? Es un tema más de presupuesto, de viabilidad económica y tal, pero ahí el jefe de proyecto va a decir, mira, no me cuentes tu vida, no merece la pena invertir un mes en un proyecto de 3 meses que luego ya va a morir y no se va a volver a ejecutar esta prueba en la vida, ¿vale? Entonces todo tiene su momento. Y pasamos a las pruebas de regresión. Definición de prueba de regresión. Cualquier prueba que es satisfactoria la debemos seguir ejecutando siempre que podamos. Porque si de repente esa prueba que siempre ha ido bien, de repente falla, se habrá producido una regresión. Es una vuelta atrás. Vuelvo al principio. ¿Vale? Yo estaba aquí en mi proyecto, voy avanzando, todo bien, todo bien, todo bien. Pumba, aquí he encontrado un error catastrófico, a volver a empezar. ¿Vale? Y a volver a empezar es todo este tiempo lo he perdido. Es un poco radical lo que acabo de decir, no es así realmente, pero bueno, para que entendáis lo que es una regresión, es volver para atrás, por eso se llama una regresión. Y la definición es que cualquier prueba que haya ido bien históricamente, si de repente falla, es una regresión. ¿Vale? Puede ser que la regresión sea producida porque la base de datos se ha caído, por un fallo en el despliegue de algo. ¿Vale? No siempre es un fallo en el código, simplemente puede ser algo puntual, pero aún así es regresión. ¿Vale? Sería una regresión. ¿Tachado o no? Sería una regresión. Que luego está justificado, vale, pues ya borraremos que no es regresión, pero inicialmente es una regresión.
Si hablamos de pruebas automáticas, ya sean pruebas unitarias, de integración, end-to-end, lo que sea, si tenemos una batería de pruebas que puede ejecutarse cada vez en cada ciclo de pruebas, pues podemos realmente asumir que todo nuestro conjunto de pruebas son susceptibles de ser pruebas de regresión, pero siempre con esta condición. Tienen que ser pruebas que históricamente sean satisfactorias. Si tenemos dudas o solo la primera vez que ha funcionado bien, vamos a dar un poco más de tiempo y cuando veamos que realmente eso está estabilizado, bueno, pasa al conjunto de pruebas de regresión. ¿Qué ocurre? Que no podemos ejecutar todas las pruebas de regresión en cada ciclo de interacción continua. Por ejemplo, al principio del proyecto igual tenemos solo 4 pruebas que han ido bien. Pues nuestra batería de pruebas de regresión son 4 pruebas. Pero al final de un proyecto, si tenemos, no sé, 8.000 pruebas, no podemos ejecutar 8.000 pruebas como pruebas de regresión. No acabaríamos en la vida. Entonces hay que ver cuáles merecen la pena y cuáles no. Hay que buscar ese conjunto de pruebas cuyo coste de ejecución no sea muy grande y que sí que se puede ejecutar con mucha frecuencia, ¿vale? Ahora bien, con menor frecuencia sí podemos ejecutar el 100% de las pruebas, pero eso ya no es una prueba de regresión, eso es una prueba completa que hacemos. Prueba de regresión es un conjunto no muy grande. Y ahí se suele seguir lo que se llama el principio de Pareto, que lo pone por aquí, ¿vale? Hay que buscar ese 20% de todas mis pruebas que te permiten validar el 80% del código, ¿vale? Esto de Pareto es la regla del 20-80 o del 80-20, según quien lo diga, es buscar el 20% que te da el 80, o el 80 que provoca el 20. Ese tipo de relaciones se llama el principio de Pareto, ¿vale? Pues en este caso se aplicaría ese principio para buscar un porcentaje pequeño de pruebas que te validen casi todo el código, ¿vale? No pensemos en el 20% exacto del 80 exacto, es simplemente un número pequeño que te valida casi todo. También confusiones que he visto por ahí, decir que es lo mismo smoke test y pruebas de regresión. No tienen nada que ver en absoluto. Puede venir la confusión porque las pruebas de regresión es un subconjunto pequeño de pruebas y las pruebas Smoke es un subconjunto pequeño de pruebas también. Bueno, por ahí puede venir esa confusión, pero el objetivo es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Y lo que decía, conforme se van añadiendo más pruebas al proyecto, si son satisfactorias, pues forman a pasar parte del conjunto de pruebas de regresión. Pero repito, si te juntas con 8.000 pruebas de regresión, no puedes ejecutar 8.000 pruebas cada 20 minutos. Y para evitar la regresión, ¿qué se puede hacer? Pues para evitar que se produzcan regresiones a nivel de desarrollo, este es un tema ya de desarrollo, hay que tener mucho cuidado cuando diseñamos un cambio en el código. Antes de cambiar el código hay que hacer un impacto, análisis de impacto, ver si toca esa función, qué puedo estar afectando, ver quién me llama a mí, directa o indirectamente por servicios web. No es fácil hacer ese análisis de impacto, pero una vez que lo has hecho, tienes que ejecutar todas las pruebas asociadas a los módulos impactados, ¿vale? Si hemos dicho que pruebas de regresión es un conjunto pequeño de pruebas que toca un poco todo, en el caso de que se produzca un cambio en código, de algo ya funcionaba, proactivamente tienes que analizar qué puede estar impactado por ese cambio y probarlo entero, 100%, probar entero esos módulos, porque es posible que hayas provocado una regresión sin quererlo, ¿vale? Y esto se hace en el minuto cero. Cuando hagas el cambio de código, inmediatamente lo pruebas todo. El por qué, ya lo expliqué en su momento, para ser consciente en el minuto cero que se ha producido el fallo, de que tienes un fallo, y evitar que ese cáncer se expanda por toda tu aplicación, ¿vale? Y ya para acabar, las pruebas de aceptación, ¿vale? No son pruebas realmente funcionales. He puesto en este apartado, pero las pruebas de aceptación no son pruebas funcionales, son pruebas de cualquier tipo, funcionales y no funcionales. Pero bueno, hay que ponerse en algún sitio, las he puesto aquí. Son pruebas que se ejecutan para dar validez al fin de una etapa en un proyecto, ¿vale? Un proyecto de desarrollo de software. Bueno, realmente es de un proyecto, no es de desarrollo de software. Eso se aplica a cualquier tipo de proyecto, a una obra civil, a lo que sea, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos hablando de software, vamos a hablar del fin de etapa de un proyecto de software. Hay 3 tipos de pruebas: PAT, SAT y UAT. Esta metodología no está o no la vais a encontrar en ningún sitio como que sea algo, un concepto teórico que se ha publicado y que se ha aceptado por todo el mundo. Es una forma en la que se suele llamar este tipo de pruebas, pero podéis encontrar las FAT son las FAT siempre, las UAT son las UAT siempre, pero las pruebas SAT también se llaman a veces pruebas de QA,
También se pueden llamar pruebas externas, como más pruebas on-site. Hay muchas formas de llamar a este tipo de pruebas. Pero bueno, quedaos no con el nombre en sí, sino con el objetivo. Las pruebas FAT, cuando se ejecutan, el equipo de desarrollo da el visto bueno al software, ¿vale? El propio equipo de desarrollo. Aquí en este momento, cuando llego a esta línea, suelo contar una anécdota real, totalmente real, que parece como un chiste, ¿no? Y es que estábamos, hace ya bastantes años, estábamos un sueco, un marroquí y un español, ¿vale? El español era yo. Y, y llegamos, vemos que el sueco llega pues con la cara desencajada. Digo, pero ¿qué te pasa? Y el tío estaba que no articulaba ni palabra, tenía un problema gordísimo. Y dice, pues que tengo la entrega hoy. El equipo de desarrollo, bueno, estaba en la India el equipo de desarrollo, ya mala decisión. Y, y se han ido ya todos, son las 7:30 de la tarde, no hay nadie ya en la India. Y tengo el Fat Report que tengo que entregar hoy para entregar el producto hoy. Y tengo un 89% de éxito, cuando el mínimo para poder entregarlo es un 90%. Y como no cumplo, pues no puedo entregar y por tanto lo que me va a caer es gordísimo. De hecho, su puesto de empleo peligraba, ¿vale? Hablábamos de una entrega que era muy gorda, muchísimo dinero y no podía fallar, ¿vale? Pues por un motivo inesperado falló y ya no había nadie para corregirlo. Y bueno, en India son muy así, no sé si tienes experiencia, pero según con quién deis, hay departamentos que dicen, yo te lo entrego, el problema es tuyo, 89%, sé que no cumplimos, toma, aquí tienes, búscate la vida que yo me voy a casa, ¿vale? A veces funcionan así, o muchas veces funcionan así, modo factoría y me importa cero lo que te pasa a ti. Me estoy desahogando con vosotros, pero no sé si os ha pasado, pero suele ser así, ¿vale? Bueno, pues el caso es que un chico tenía un problema muy gordo, que iba a tener consecuencias para él importantes, y el marroquí y yo decíamos, pero ¿dónde está el problema? Y pues que tengo un 89, no es un 90 y no puedo entregar. Ah, vale. Pero ya no hay nadie en la India, ¿no? Vale. Y es un PDF de estos que van firmados. No está firmado. Dice, es un PDF que no está firmado. No, no, sí es un Word, no es ni siquiera un PDF. Y me ha pasado el Word. Pero miramos y digo, ¿y cuál es el problema? Dice, porque es un 89, que no es un 90. Y yo, pero tío, ábrete el Word, pones una prueba que está pasada, calculas 91 y entregas. Pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Estás loco? ¿Cómo voy a hacer yo eso? O sea, fijaos un poco la mentalidad sueca, la mentalidad más latina, que él veía como algo imposible falsear un informe FAT. Bueno, pues os digo la realidad. Los informes FAT en, diría casi toda Europa, al menos de Alemania hacia abajo, ¿vale? No, Escandinavia no sé muy bien, este sueco decía que no, pero de Alemania para abajo, un informe FAT no vale para nada, ¿vale? Este informe únicamente se hace que siempre va a estar correcto, salvo casos muy escandalosos, para que te paguen. Porque generalmente cuando entregas un informe FAT y la aplicación asociada a ese entregable, te van a pagar una cantidad de dinero grande. Entonces, el informe FAT generalmente se falsea. A ver, si todo funciona bien, no se falsea. Pero si falla algo, te van a decir que no falla. Y ya demuéstrame tú ante el juez que mi prueba iba bien, que ahora no, pues yo lo probé, sí que iba, aquí tienes la evidencia, falseado igualmente. ¿Vale? Esas pruebas no valen para nada. Si estáis en el otro lado, en el lado de cliente, no os creéis nunca lo que diga un informe FAT. ¿Vale? Puede que sea cierto, pero generalmente no es cierto. Pruebas SAT, pruebas de QA. En este caso es un equipo de QA quien da el visto bueno al software. Por cierto, porque no me odiéis demasiado. Cuando se falsea un informe FAT, generalmente no lo hace el equipo de desarrollo. Pero es una persona que tiene una responsabilidad y obliga a alguien a que ponga cosas que son incorrectas, ¿vale? O si esa persona se niega, él mismo lo hace. No quiero decir que los desarrolladores mientan, simplemente digo que el responsable de ese equipo va a mentir generalmente en un informe FAT. Está más que demostradísimo. Vale, voy de nuevo. Informe SAT. El equipo de QA da el visto bueno al software. Este equipo de QA puede ser el mismo equipo de desarrollo. Puede ser un equipo externo de desarrollo de la misma empresa. Puede ser un equipo contratado, una empresa tercera, que de forma imparcial va a verificar la aplicación. Suelen ser los peores en el sentido de que son los que son los mejores, ¿vale? Son los peores para la empresa que desarrolla, son los mejores porque te van a encontrar todos los fallos que haya. O puede ser incluso un departamento del propio equipo del cliente final, ¿vale? Sea quien sea, interno, externo, implicado, quien sea, es un equipo de QA especializado en probar a fondo una aplicación, ¿vale? Genera él, bueno, esto genera un FAT report, este genera un SAT report.
aquí da el visto bueno o al menos da su visión de cómo está ese software. Estas pruebas tienen mucho valor, ¿vale? Sobre todo cuando lo ha hecho alguien externo al equipo de desarrollo, porque son imparciales, porque realmente no tienen ninguna necesidad de hacer algo de mascar ninguna información. Ellos quieren hacer el informe lo antes posible, porque cuanto antes lo entregan, antes cobran. También tiene su implicación, pero generalmente eh, no les pagan si entregan algo que está bien o está mal. Es al revés, como entreguen algo que digan que está bien y luego no esté bien, tienen penalizaciones. Entonces ellos lo miran muy bien, se curan en salud y realmente van a asegurar que lo que funciona, funciona y lo que no funciona, no funciona. Y si es un equipo de QA decente, no falla, ¿vale? Puede ser algo que haya entendido algo mal, ambigüedades, pero generalmente no fallan y por supuesto no mienten. Y luego tenemos el equipo o las pruebas de UAT, que generan el UAT Report o el informe UAT. Son un informe sobre unas pruebas que realiza el equipo de usuarios, usuarios reales de ese sistema. Entonces, una aplicación de contabilidad, pues todo el equipo de administración, los contables, se ponen a utilizar esa herramienta, porque va a ser su día a día. Y ese equipo, generalmente es el equipo que ha pedido, de hecho, la modificación o la creación de la aplicación, es quien da el visto bueno a ese sistema que tú quieres implantar. Son las mejores pruebas, mejores incluso que las SAT, porque aquí si ha habido alguna ambigüedad o se ha entendido mal un requisito, lo va a detectar el equipo de UAT, va a decir, oye, ¿qué has hecho? Porque me has pedido. Sí, yo te he pedido esto, pero me refería a esto otro. Pues antes de ir a producción con algo que pueda estar mal, mejor decir, mira, te pago un cambio, pero arréglamelo, ¿vale? Pues las pruebas de UAT son las mejores, las que más valor te van a dar. Y lo que decía a nivel de etapas, generalmente cuando entregas esto, se entrega esto o te dan el OK a esto, UAT OK, vas a cobrar dinero en un proyecto, ¿vale? Entonces son muy importantes, son pruebas que te aceptan la liberación de unos fondos o lo que sea. En ese tipo de pruebas se suele incluir una fuerte componente de pruebas manuales, pero sobre todo aquí y un poco aquí. Las FAT suelen ser pruebas muy automáticas, generalmente. Y bueno, también por aclarar conceptos, pruebas de aceptación no son pruebas de usuario, ¿vale? Pruebas de usuario son aquellas pruebas manuales que el usuario realiza sobre un sistema real. La prueba de aceptación puede incluir estas pruebas, más pruebas unitarias, más pruebas de rendimiento, de seguridad, 20.000 tipos de pruebas, ¿vale? Entonces, la prueba de aceptación es un conjunto de muchas pruebas. Por eso decía que esto no son pruebas funcionales únicamente. Puede ser cualquier tipo de pruebas. Bueno, y aparte, pueden ser pruebas manuales y pruebas automatizadas, de cualquier tipo. ¿Dónde se suele ejecutar cada una de estas pruebas? Pues mira, las pruebas FAT generalmente se hacen en un entorno de desarrollo, entorno de integración, entorno de desarrollo, como lo llamemos. Las pruebas SAT se realizan en un entorno de testing un poco más aislado, también llamado entorno de QA, ¿vale? Se puede llamar de estas dos formas generalmente, test o QA. Si es bueno, esto no cambia nada, si es un desarrollo correctivo, pues también un entorno de integración correctivo. Si estamos en una UAT, generalmente se hacen las pruebas en un entorno de preproducción, un entorno muy parecido al de producción. A nivel de infraestructura, los componentes que hay, es todo muy parecido a producción. Y finalmente, aunque esto lo veremos más en el tema 5, que se ve después dentro de unas semanas, están las pruebas Canary Testing, que se hacen directamente en producción, ¿vale? No sabéis lo que es esto, os lo adelanto ya. Son pruebas que se hacen como conejillo de indias a un grupo reducido de personas para verificar si una versión en producción funciona bien, ¿vale? Eso lo hace mucho Netflix. Sale una versión nueva, no lo pone a todo el público mundial a disposición, lo pone a un grupo concreto de usuarios. Dicen que un grupo de usuarios que no dan mucha guerra, pero que suelen reportar incidencias y luego no son pesados y no hay ningún tipo de restricción contractual ni nada de esto, pues se coge ese grupo de usuarios para hacer pruebas Canary. Y si falla algo, pues únicamente van a estar afectados ese conjunto de usuarios. Van a reportar la incidencia, se va a corregir y cuando está realmente el sistema de producción funcionando bien, ya se libera a todo el público mundial. Son pruebas reducidas, pero pruebas en producción reales. Ese tipo de pruebas, bueno, aparte de que suele estar totalmente preestablecido a nivel contractual,
Generalmente también se permiten pruebas exploratorias. ¿Qué quiere decir esto? Que yo para que me des el OK tengo que cumplir esto y esto, ¿vale? Cuando cumplo esto, me pagas. Pues a veces también lo que te dicen es, mira, las pruebas FAT, perdón, las FAT no, pero las pruebas SAT van a incluir estas pruebas en concreto y aparte me tomo la libertad de hacer, estos son 10 pruebas, pues un 20% de las pruebas adicionales libres que pruebe yo lo que quiera, ¿vale? Y esto queda por contrato que tú puedes probar cualquier cosa, siempre que no sea la mayoría, que sean pruebas tuyas. Tenemos que estar hablando un poco o compartir lo que vamos a probar. Entonces yo te permito estas pruebas concretas y un 20 me pasa, normalmente es un 10%, tengo un 10% de pruebas exploratorias, de prueba lo que quieras. Se establecen criterios de aceptación que puede ser, por ejemplo, conseguir un 95% de las pruebas funcionales que sean OK, ya sean unitarias, de integración, end-to-end, las que sean, que estén ya preestablecidas aquí, pues el 95% de estas pruebas tienen que ir OK. Si no, no te admito la entrega. A nivel de calidad del código, pruebas de código estático, te permito cero blockers, te permito hasta un critical, un 1% de todo líneas de código nuevas, con majors y minors, lo que sea. Y si hacemos pruebas de seguridad, te permito cero pruebas o sea, cero vulnerabilidad de seguridad que sean de tipo high y te permito hasta dos medium y low. Esto es un criterio de aceptación de FAT, de SAT o de UAT, el que sea. Siempre hay que incluir pruebas positivas y negativas. Esto ya lo he comentado antes, ¿vale? Es importante, sobre todo, que se incluyan pruebas negativas. No es que sean más importantes, es que estas ya se han probado 1000 veces seguro. Pero las negativas casi nadie las prueba, ¿vale? Es importante que pongamos más pruebas negativas que positivas. Nunca se me ha dado el caso que el Happy Path no funcione y los casos raros sí. Eso no se da, se da al revés. El Happy Path funciona y los casos raros no funcionan. Y ya para acabar, lectura que os recomiendo. Por un lado, un framework de pruebas unitarias, genérico. Aquí podéis, bueno, es un libro concretamente. Aquí podéis, pero bueno, es un libro que podéis conseguir de muchas formas, aparte de comprándolo. Y aquí os habla de muchos test de pruebas unitarias. Hay muchísimos frameworks. Normalmente en cada lenguaje hay uno de renombre. Pues en Java está JUnit, en Python está PyTest. Pues cada uno tiene su framework un poco de vanguardia. O sea, de vanguardia, no, el principal. Pues aquí tienes un libro donde os habla de muchos frameworks y cuál es el mejor, el peor para cada lenguaje. Manual de usuario de JUnit, porque al final Java sigue siendo el lenguaje más usado a nivel corporativo. Y diré, no, es Python, pero por el tema de ella, ¿vale? Si lo centramos en IA, es 100% Python prácticamente. Pero a nivel de herramientas corporativas, todavía sigue siendo Java. Pues he puesto ese enlace, pero vamos, por poner un enlace a un framework, para que veáis cómo funciona uno en concreto. Herramienta Coverage, aquí tienes también la información oficial del producto. Plugin de cobertura, olvidarlo, porque este ya, de hecho, no sé por qué no he borrado esto, ahora lo borraré. Os pondré el plugin que se llama Cobertura Coverage, ¿vale? Ahora os lo enseño en Jenkins, pero se llama diferente, es el plugin Coverage. Y esto lo voy a borrar, porque eso es para el plugin antiguo, que ya no está funcionando bien, así que lo voy a dejar de explicar este plugin, no me gustaría. Y ya está, hemos acabado ya todas las partes funcionales, sido un poquito rápido, pero también me interesa sobre todo que nos metemos en la parte más práctica, así que la teoría, lo rápido posible, lo más rápido que pueda, me lo quito un poco de encima, ¿vale? Antes de acabar del todo este apartado, lo que os he dicho, voy a enseñaros cómo se llama este plugin, por si queréis instalarlo. Fijaos, yo nunca me había dado cuenta de este mensaje de error. Dice, estás construyendo cosas en el nodo por defecto y esto es un problema de seguridad. Deberías poner el número de executors en el built-in a 0, ¿vale? Esto en producción se hace siempre así. Tú vas a un entorno de verdad, a un Jenkins de verdad y te pone el built-in a 0, que nadie se le ocurra hacer ninguna tarea en el nodo por defecto, ¿vale? Pero la forma de hacerlo es con un 0. También se puede hacer poniendo un label y poniendo únicamente cuando me llamen a mi label. Ya, pero si alguien te pone agent y tu nombre de label, pues te han pillado. Pues la mejor solución es poner siempre executors a 0. ¿Vale? Venga, pues me voy a los plugins y si busco, bueno, en updates no, en available, busco coverage y es, ¿dónde estás? No, perdón, en install.
Venga. En Available están los que no has instalado y te puedes instalar, y en Install están los que sí están instalados. Coverage, aquí tenéis, es el Code Coverage Plugin. No, este no es. ¿Cuál es? Coverage Plugin. A ver. Sí, 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 este sí, este sí, este sí. Este sí, ¿vale? Se llama directamente Coverage, tal cual. ¿Vale? Aquí tenéis información de cómo funciona este plugin, qué formatos es capaz de leer, ¿vale? Cómo es un poco el resultado en pantalla, las gráficas que te ofrece, todo esto. La sintaxis del pipeline, cómo se genera esta sintaxis, resultados, etc. Eso está muy bien en Jenkins. Todo plugin tiene esta página para cada. O sea, dentro de Jenkins tienes para cada plugin una página que te explica mucha información, dependencias, incidencias actuales, si está estable o no está estable, cuántas veces está instalado. O sea, está muy bien. Incluso te conecta con los issues, en este caso de GitHub, para poder tú abrir incidencias en el plugin. Muchísimos plugins de Jenkins están en la gran mayoría, muchos, no, la gran mayoría están en GitHub. Utilizan el sistema de issues de GitHub para poder abrir incidencias y tal. Documentación, todo el informe de las incidencias, cuando se ha resuelto, en qué rama se resolvió, en qué versión. Tienes el Java también. Está muy bien. En ese sentido, todos los plugins de Jenkins están muy bien documentados. Y ahora sí, este tema ya lo damos por finalizado. Y vamos a pasar a las pruebas no funcionales. Vamos a ver solo una pequeña introducción, porque ya nos vamos a comer el tiempo. Dentro de las pruebas no funcionales, que hay cientos no, pero decenas sí que hay, vamos a ver solo cinco, ¿vale? Si no sería esto eterno. Vamos a ver cinco pruebas no funcionales que son las principales, que normalmente se ejecutan en todo proyecto que se tercie, ¿vale? Empezamos con las pruebas de código estático. Son aquellas pruebas que todo desarrollador odia. No, coverage no, cobertura. Cobertura es el que está obsoleto. ¿Vale? Bueno, ahora que lo dices, mira, no voy a quedarme con la duda, porque llevaba meses y meses, bueno, de hecho 2 años obsoleto, pero ya me dejas con la duda, a ver si he sacado una versión nueva, pero vamos, no lo creo. Hace 3 meses no la tenía. Cobertura plugin, sí, end of life, ese está ya más que muerto. Vale, como decía, análisis de código estático. Son estas pruebas que todo el mundo odia porque creen que no tienen valor. Realmente tienen mucho más valor del que aparenta. ¿Por qué tienen mala fama estas pruebas? Primero, porque es un rollo pasarlas y porque se cree que no te dan realmente información. Antiguamente era así. Antiguamente la tasa de falsos positivos pues, podía rondar un 80% fácilmente. Entonces tú ya te cansaba de decir, no me abras 30 incidencias cuando 29 van a estar mal. Son falsos positivos. Y la que sí es cierta es una tontería que yo ya me daré cuenta cuando haga la prueba funcional. Entonces digamos que no tenían mucho valor. Eran pruebas que te obligaban a pasar para nada. Antiguamente era así. Hoy en día tenemos ya sistemas basados en IA, sistemas basados en reglas mucho más, con más ámbito más contexto, perdón, con más contexto de búsqueda y las heurísticas funcionan bastante bien. Entonces ya no son pruebas que te detecten muchos falsos positivos. Siguen haciéndolo, pero incluso cuando es un falso positivo te lo dice él. Dice, esto creo que es un falso positivo, ¿vale? No tengo mucha fiabilidad de que sea un fallo real. Te lo dice él mismo. Y tiene su grado de fiabilidad. Todas esas pruebas tienen un grado o sea, el nivel de gravedad del defecto encontrado y nivel de confianza que tengo yo de este defecto. Pues si ves una confianza baja, pues ni le haces caso. Si es una confianza alta, míralo porque realmente es un fallo que tienes en tu aplicación. Y hablamos de fallos funcionales. Imaginad que esta primera línea de aquí, hoy en día ya no pasa, pero en Javas antiguos, en versiones antiguas de Java, si tú ponías esto, no daba ningún error, ni al compilar, ni a ejecutar, ni nada, simplemente que esto era falso siempre. ¿Vale? Una cadena de texto nunca es igual a otra cadena de texto. ¿Por qué? Porque se generan dos objetos distintos, con posiciones de memoria diferentes. Nunca va a ser igual.
Hoy en día los Javas, desde hace, bueno, hoy en día, desde hace muchísimos años, existe el pool de cadena de textos, el pool de strings, y realmente cuando son dos cadenas iguales, no se crean dos objetos, se recupera el mismo objeto string. Pues hoy en día sí que funcionaría esto. Pero antiguamente tú ponías esto y el SonarQube de turno te decía, error, eso te va a dar un problema. Y era cierto, porque nunca se iba a cumplir esta condición. Y el desarrollador pues, no se había dado cuenta, que tiene que haber puesto un punto equals en vez de poner un igual igual. Bueno, de hecho, si somos ya puristas, sería el literal punto equals y luego ya la variable, ¿vale? Para evitar null pointers y todo esto. Otras cosas que te pueden encontrar como posibles errores, pues loguear un password. Cuando él ve algo que es un log y que luego aparece algo que se llama password o pass o pwd, te dice, espérate, que esto tiene pinta de que estás guardando un password en un log que puede leer mucha gente. Pues te avisa, tú dirás, no, no, si esto es una aplicación mía que solo hago yo, vale. No, si, en ese caso nunca pasaría a SonarQube, ¿no? Pero si tú puedes decidir si realmente es un falso positivo o es un positivo de verdad. Pero él te va a proponer cosas que huelen mal. ¿Qué tipo de herramientas tenemos? Pues la principal, la que se utiliza, no digo 100%, pero casi, es SonarQube y tenemos otras herramientas, ¿vale? Nosotros utilizaremos, de SonarQube haré una demo en el último día del tema 6, pero para efectos prácticos, para hacer el caso práctico y para ejercicio, utilizaremos Flake. Es una herramienta muy sencillita, que encuentra cosas bastante malas, tengo que decir. No soy muy partidario de Flickr, no me gusta. No ha evolucionado con el tiempo como otras herramientas, pero bueno, te da para hacer un ejercicio, para saber cómo funciona las pruebas de código estático, viene bien. A nivel docente está muy bien. Está limitado a Python, únicamente valida código Python, pero bueno, vamos a ver ahora los resultados que ofrece para que veamos cómo de buenos o malos son estas herramientas. También suele llamar a esas herramientas Lean o Linterns. No es lo mismo, pero bueno, vamos a suponer, mucha gente lo llama así, al final se ha convertido en un estándar llamado de esta manera. No es lo mismo, pero vamos a suponer que sí que es lo mismo, ¿vale? De hecho, no lo pone aquí, pero ya la mayoría de compiladores incluyen ese tipo de herramientas dentro del propio compilador. De forma que cuando tú compilas ya te saca una lista de warnings diciendo, warning, has puesto una cadena igual a otra, ¿vale? O warning, está logueando un password. El propio compilador ya te lo dice, no como error, sino como warning. Ese tipo de pruebas deben formar parte del pipeline, pero tiene una particularidad. No hace falta que hayas ni siquiera compilado el código fuente. Son pruebas que se ejecutan antes de compilar nada. Nada más te dejarás el código, lo primero que hace son pruebas de código estático. Y si las has pasado y no has tenido un dato muy malo, pues ya continúas, ya compilas, despliegas en QA, las pruebas dinámicas, lo que sea. Pues la primera etapa después de traerte el código es ejecutar estas pruebas. Estas pruebas son en las que más fuerza tienen los criterios absolutos y relativos. Aquí hay que tener siempre, vas a tener cuando tú pactas el STA de tu proyecto, vas a tener siempre un apartado de análisis de código estático, SonarQube, pruebas absolutas, pruebas relativas, siempre. Hay que ser un poco pícaro y antes de aceptar unos valores absolutos, lanza tú una prueba sobre todo el código, pues te están dando gato por liebre, ¿no? Te dice, no, máximo puedes tener dos y resulta que ya tienes tú 10. Pues hombre, no seas tan listo. Si tú tienes 10, no puedes obligarme a que yo máximo dos en términos absolutos, ¿vale? En términos relativos sí, pero absolutos sería, te están tomando el pelo aquí directamente. Pues a nivel absoluto te van a pactar, o te van a obligar, mejor dicho, qué cantidad de blockers, criticals, minors, etcétera, puedes tener en todo el código, sea tuyo o no. Y a nivel relativo es desde que yo he cogido el proyecto, no puedo empeorar estos mismos KPIs en un número concreto. Por ejemplo, no puedes tener más de un 2% extra de errores minors. Los errores que te encuentras suelen ser blockers, criticals, majors y minors. ¿Vale? Son los cuatro grandes bloques. Blockers son los gordos, los fallos pues tipo loguear un password o esto en una versión de Java antigua, cosas que esto no va a funcionar en la vida. Sería un blocker, un critical es algo bastante gordo, pero que no te llega a reventar la aplicación. Y luego los majors y minors son ya cosas bastante más bajas. A veces por rendimiento, o cosas que se puede refactorizar, se puede limpiar, no es tan importante. Entonces aquí se habla de número de ese tipo de hallazgos por cada 1000 líneas.
Pues te digo, por cada 1000 líneas puedes hacer cosas, pues 20 cosas mal. Tienes un 20 de cada 1000, puedes hacerlo mal, ¿vale? Pero siempre cuidado con los valores absolutos y relativos. Si pactáis algo absoluto, antes de pactarlo hay que ver cómo está el código en ese momento. Si os encontráis algo como lo que me encontré yo cuando hice la auditoría de ese proyecto fracaso, que es el proyecto más feo que he visto en mi vida, yo me encontré, creo que eran 5000 bloques o algo así, pues con 5000 bloques no puedes tú aceptar nada. De hecho, salte de proyecto, pero ya, eso es una locura. Pablo, no es por privado, ¿eh? Ah, no, sí, sí, sigues en privado, perdona. Vale, pues te leo luego, no te preocupes. Te leo luego y te respondo. Que no he visto, me sale aquí en el chat general, no he visto que era un mensaje privado. Luego lo que no te preocupes. En SonarCube, ¿cómo se ven ese tipo de incidencias? O de, más que incidencias, de hallazgos. Primero tenemos un panel general en el que te dice, has pasado todas las quality gates y te dice un poco el resumen general. Pues tienes, mira, cero errores encontrados, el grado A, eres perfecto, está el grado A, B, C, D. A nivel de seguridad tienes cero vulnerabilidades, tienes un foco de posibles errores y a nivel de mantenibilidad he encontrado cuatro cosas que se podían mejorar, se llaman smells, cosas que huelen mal. He encontrado cuatro smells y suponen 5 minutos de deuda técnica, ¿vale? Mira, ahora que entramos en la parte, bueno, este depth es deuda técnica, ahora que entramos en esta métrica y diréis vosotros, ¿y cómo sabe SonarCube lo que yo voy a tardar en corregir estos errores? Pues lo sabe, ¿vale? ¿Por qué lo sabe? Porque si se encuentra un log password, él sabe que vas a tardar únicamente el tiempo de borrar esa línea o discutir con alguien y borrar esa línea. Si es lo de igualar dos objetos que no van a ser nunca iguales, sabe que eso se cambia por un punto equals. Pues vas a tardar 1 minuto, ¿vale? Por decir algo. Pues él sabe cada tipo de hallazgo, sabe lo que tú puedes tardar en resolverlo. Y diréis, ¿y eso funciona? No. No funciona, pero casi. Normalmente hay reglas según cada proyecto, pero normalmente es la regla del 4. Lo que te diga, divídelo entre 4. ¿Vale? Que te dice 4 horas, tardas una. Te dice 20 minutos, tardas 5. ¿Vale? Y en este tiempo, pues te vas a tardar un poco más de 1 minuto en arreglar estos problemas. Pero esa regla del 4 suele funcionar bastante bien. Con SonarCube al menos en versiones actuales. Cuando vas a ver estos code smells, lo que hace es te muestra el código fuente tuyo y te dice, mira, en esta línea en concreto puede lanzarse un null pointer y tú no te has dado cuenta, ¿vale? Porque es posible que este valor venga como nulo. Pues te está avisando. Tú sabes a lo mejor que realmente nunca te va a llegar como nulo, pero él analiza el código y dice, es que sí que te puede llegar como nulo. Pues él te lo dice que es un bug y es major, ¿no? Además, te dice posibles vulnerabilidades y debilidades que se pueden estar produciendo por este error. Aquí no sé realmente por qué, pero bueno, él dice que puede ser, habría que ver realmente ese detalle si es un ejemplo real o no. Y tú aquí, aunque no aparece en esta interfaz, lo veremos luego en la demo, aquí tú puedes decirle, no, 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 te has equivocado, esto no vuelvas nunca más a reportármelo, porque estás tú equivocado. O esto ya lo hemos corregido, y en ese caso él verificará después si lo has corregido o no, y como sea mentira, te lo va a reabrir, ¿vale? O sea, tú aquí tienes una interfaz para decirle de estos hallazgos si lo vas a resolver o no. Si le dices que no se va a resolver, pues te reduce la duda técnica, porque realmente, no, perdón, si no se va a resolver, no te reduce la duda técnica. Si le dices que no es un error, entonces sí te reduce la duda técnica. Rommel, este tipo de pruebas se ejecutan dentro de un pipeline o por separado, dentro del pipeline. De hecho, lo vamos a ver cuando hagamos la demo de SonarQube, lo voy a integrar con un pipeline. Tarda bastante, tarda 3 o 4 minutos, pero bueno, lo hacemos un par de veces para que veáis cuál es el resultado. Y ese sería pues otro pantallazo también de SonarQube. Veis una información muy parecida a la que hemos visto antes, deuda técnica 67 días, y fijaos lo que pone, grado A. ¿Por qué? Porque igual es un proyecto de 8 años, ¿no? Vamos, normalmente no hay proyecto de 8 años, pero imagina que son 8 años, que son 60 días comparado con 8 años, no es mucho. Pues grado A, ¿vale? Y esto lo hacía por esta franja. Aquí tenemos términos absolutos y aquí son términos relativos. Este ejemplo, de hecho, es un proyecto mío. Este es un proyecto real en el cual te está diciendo, desde esta versión, ¿cuánto lo has empeorado tú? Pues yo he añadido de estos 67 días, dos son míos, ¿vale? En año y 10 meses
He generado 2 días de duda técnica. Vamos, exitazo, de modestia aparte. Y grado A, ¿vale? Y he generado 58 hallazgos de cosas que huelen mal. Y teníamos una cobertura del 90% y yo la he dejado en el 87,4. Vale. Eso estaría, bueno, estaba dentro del rango por si no lo hubiese entregado, pero estaba dentro del rango, pues ya está. Lo he entregado un poquito, sí, pero mientras está dentro del rango, ¿para qué vas a mejorarlo, no? ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar, no sé si lo haremos el próximo día, vamos a trabajar con Flake8. Si os pongo ya aquí la información, porque quiero ir trasteándolo, la ejecución manual es simplemente instalar Flake8 como cualquier otro módulo de Python, y la forma de ejecutarlo es esta. Flake8 menos menos format pylint. Eso simplemente para que lo genere el fichero en un formato que luego se pueda leer dentro de Jenkins. El exit 0 lo explicaré después lo que es y la ruta donde está nuestro código fuente que queremos analizar. Generalmente vamos a analizar solo la carpeta app, no la carpeta de pruebas. Esto hay proyectos donde vais a encontrar que también os obligan a pasar eh, pruebas de SonarCube del testing y otros que dicen no, solo del código fuente de la aplicación. El testing no hace falta que lo pongas, ¿vale? Error porque el testing forma parte del código fuente, pero bueno, si os encontráis ese proyecto, pues eso que os lleváis. Y para publicar los resultados utilizamos un plugin que se llama Warnings o Warnings NG. Según la versión van cambiando y se llama Warnings o NG. Si busquéis por Warnings lo encontráis, ¿vale? Solo hay uno. Y para llamar a los métodos que proporciona este plugin es Record Issues. Ponéis Record Issues y si ponéis exactamente lo que aparece aquí en pantalla, os va a verificar este fichero de salida, que es este de aquí, ¿vale? Y aquí le aplican las quality gates. Como veis, siempre lo mismo. Lanzamos una línea de comandos, genera un fichero y eso lo procesamos en Jenkins con otra función, ¿vale? Y luego por medio tenemos unas quality gates. Casi siempre es así. ¿Quién no es así? Pues SonarCube es diferente. Por eso lo veremos en una demo específica, pero todos los demás funcionan muy parecido. Y aquí especificamos los targets para decir si es inestable o es unhealthy, ¿vale? Pero como ya es la hora, lo vamos a dejar aquí y esto lo veremos el próximo día. Pregunta, si el contrato, según voy escuchando, está todo así de declarado, alcance y pruebas, que suena waterfall inamovible. No es waterfall. Realmente tú al principio tienes la obligación de pactarlo todo, ¿vale? Pero es cierto, primero, que a mitad del proyecto puede haber cambios. Te cambian el funcional, eso es más agile. Agile está propenso a cambio, no es hacer sprints. Agile es, soy ágil, tú me pones un cambio y yo te lo acepto. Te lo acepto no gratis. Igual te subo el presupuesto, te retraso la entrega, lo que sea. Pero estoy preparado para admitirte cambios. Eso es agile realmente. Y yo puedo admitirte un cambio o me puedes tú cambiar una prueba, pero si me cambias una prueba, yo tengo que aceptarlo. Yo soy el responsable de ese proyecto y tengo que aceptártelo. Te puedo cambiar el plazo, te puedo cambiar la entrega, o sea, el presupuesto, lo que sea, pero te lo voy a aceptar, ¿vale? Entonces no es tan inamovible, es que es la versión inicial y luego ya pactamos los cambios que tú quieras. Y vinculado con los sprints, no sé si también tu pregunta iba por ahí, pero efectivamente hay veces donde no puedes llegar a pactar unos casos de prueba al principio del proyecto, porque realmente ni has analizado nada, porque es un desarrollo agile puro, que va un poco sobre la marcha, se van definiendo requisitos y demás. En esos casos no cambia realmente la jugada. Primero, tú tienes un presupuesto aprobado. Si te ponen de repente un sprint brutal, unas funcionalidades tremendas que nadie se esperaba, algo así, tú decir, oye, mi presupuesto era de 2 millones de euros. Lo que me estás pidiendo, solo esto ya son 3, ¿vale? Ampliamos presupuesto, reducimos alcance, lo que sea, tú ya lo vas pactando. Y si te dicen las pruebas van a ser estas así de exhaustivas y el tiempo de ejecución máximo es de una décima de segundo, cuando normalmente tardaba 30 segundos, dices, mira, o directamente o no lo puedo hacer, o si lo hago, te va a costar pues 8 millones de euros, te lo puedo hacer. Computación cuántica o yo qué sé, cualquier cosa tonta que se me ocurra, pero al final todo se puede pactar y el pacto no es únicamente te lo impongo, es tú me dices algo y yo lo acepto o no lo acepto. Y si es un proyecto agile, realmente no hay un compromiso preestablecido, simplemente hay un acercamiento, un conceptual, tardaré 2 años en hacer este proyecto con lo que me estás diciendo, pero si luego veo que hay por ahí por debajo muchas cosas, no van a ser 2 años, ¿vale? Agile es bueno para unos y para otros, no solo para el que pide. No obstante, cuando se trabaja con ese tipo de exactitud en los STAs y demás, suele ser un waterfall de libro. Aunque luego se enmascare como desarrollo iterativo,
pero generalmente los pagos, que es realmente lo que define si es waterfall o no, suele ser totalmente preestablecido al principio. Entonces, sí, si es un proyecto Agile, sobre la marcha se van definiendo las pruebas, los criterios de aceptación, sobre la marcha. Pero repito, si no estás de acuerdo, dices, no, no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer. ¿Vale? Te pagan el proyecto hasta ese momento y te vas. Si se rompen las relaciones, normalmente no se rompe. Cuando tú pones un proyecto Agile puro 100%, la relación de confianza es muy alta y sabes que no te están mintiendo. Y si sabes, si tú pides algo que es descabellado, tú eres consciente y dices, mira, sí, sé que te estoy pidiendo una barbaridad, dime qué necesitas. Y se llega a un acuerdo. Cuando no hay una relación de confianza, mejor ir a Waterfall. Rommel, ¿este tipo de plugins están para cualquier plataforma de CI/CD? Generalmente sí. Es cierto, eso comenté en su momento, que Jenkins tiene una ventaja. Normalmente a la gente le gusta mucho más Jenkins porque tiene plugins para casi todo. Pero en la mayoría de sistemas de CI/CD o de pipelines en general, sueles tener plugins también para casi todo. En Azure, sobre todo, hay plugins para ecosistema Microsoft. No son tontos y se centran en ellos. Pero no se cierran en banda. Estás en GitHub Actions o en GitLab CI/CD, también tienes plugins. Quizás no tan buenos, quizás no estandarizados, pero también puedes hacer tus cositas. ¿Vale? Si al final necesitas algo muy concreto que no lo proporciona, ese sistema que tienes tú, pues sabes que Jenkins casi siempre va a cumplir. SonarQube, al ser un producto gordo y profesional, industrializado, tienes plugins para todo. En cualquier sistema vas a encontrar un plugin para SonarQube. En este caso concreto, te aseguro que puedes integrar SonarQube con Bamboo, con Jenkins, con CodePipeline, con Azure Pipelines, con lo que quieras. Pero si me hablas de Flake8, pues no sabría decirte. En Jenkins sé que sí, de los demás no lo controlo porque nunca lo he usado en entornos profesionales, nunca he usado Flake8. Mm, Vale, Pablo, con tu permiso, porque veo que no es un tema confidencial, voy a aclarar lo de Fundae, lo de los códigos de Fundae, ¿vale? Porque puede haber más compañeros que estén también interesados. Del tema de códigos de Fundae, lo aclaro también ahora y así no hay dudas. Eh, pruebas, ¿dónde está? Pruebas aquí. Pruebas fue la clase del lunes 13, ¿vale? De este lunes, que es tema 6 sesión 1. Voy a poner aquí debajo, así lo dejamos todo claro. Tema 6 sesión, pero el lunes no, buah, vale, ya sé por dónde viene tu duda, tienes toda la razón. Sí, como dejé tirados un día, sí, sí, aquí hay un problema. Vale. El lunes, el código de pruebas fue tema 4 resolución CP11, ¿vale? Ese es el código pruebas, que eso fue el lunes 13. Voy a poner también 13 del 4. Luego tenemos el 14 del 4, vimos tema 6 sesión 1. Y el código era Selenium. Y tú me pones bloqueos, vale. Vale, pues no. 14 del 4, que fue este martes, fue ayer, tema 6 sesión 1, y el código es Selenium. Y tenemos el código de hoy, 15 del 4, que es tema 6 sesión 2, y ahora es cuando yo implosiono. ¿Vale? Ahora yo implosiono porque os he dicho que el código de hoy es Selenium, y es así, pero la fecha está mal. Así que como sé que van ordenados, mira, voy a borrar esto y voy a decirte que tenemos tres códigos. Lo voy a aclarar porque realmente pedí que me mandasen los códigos actualizados, no lo han hecho y ahora se ha dado esta situación, ¿vale? Voy a decirte tres códigos de esta semana, o que debe ser de esta semana, que son pruebas, Selenium y Jenkins, ¿vale?
Estos son, ¿por qué no me deja escribirlo? A ver, curioso, es que Pablo ya no está en la reunión. Vale. Pues entonces, a ver cómo lo hacemos ahora. Yo ya no puedo escribir aquí, ¿o qué pasa? Ah, sí, sí que estás. Me dice que no estás en la reunión y no me dejaba escribirte. Sí que estás. Me dice, Pablo Carrión no está en esta reunión. Madre mía, qué follón. Sí, sí, porque cuando he visto que era un tema de Fundae lo quería aclarar para todos. No sé por qué no me deja ahora escribir aquí en el chat, os lo digo de viva voz, ¿vale? Tenemos tres códigos Fundae para esa semana. Pruebas, Selenium y Jenkins. De todas formas, lo aclararé. Quiero que me pasen el listado completo, pero yo los códigos que tengo eran estos. Y los que tú me has pasado también por aquí arriba eran bloqueos, despliegue y herramientas. Esos son los tres códigos, esos que son buenos, del tema 5. Por si no os deja acceder al tema 6 sin haber completado el tema 5, por eso os he adelantado los tres códigos del tema 5, que son bloqueos, despliegue y herramientas, como bien os he puesto. Entonces, el código que has puesto tú de pruebas, ese código pruebas es el código del lunes, que sería la última sesión del tema 4 o la primera sesión del tema 6. Tengo mis dudas, por eso te he puesto todas. Pruebas, Selenium y Jenkins sería para el tema 6, poned esos tres códigos, y para el tema 5 los dejas puesto tú, ¿vale? Bloqueos, despliegue y herramientas. Sí, yo pondría pruebas, Selenium y Jenkins, con eso vas a desbloquear bastante del tema 6. Y pones los del tema 5 los del tema 5 por si no te dejase acceder al tema 6 sin acabar el tema 5, ¿vale? Que me han dicho que seguramente no, pero por si acaso, digo, tú públicalos por si acaso no pueden acceder al tema 6, ¿no? Perfecto, pues aclarado entonces, o semi-aclarado. El próximo día os daré ya los códigos completos cuando lo reciba yo, pero creo que con esto no tendré ya ningún problema. Muy bien, pues por esa semana lo dejamos. Volvemos el lunes, que tenemos semana a tope, de lunes a jueves, los 4 días, ¿vale? Pues acabaremos tema 6 y empezaremos ya con el caso práctico 1-2. Nada más, si no tenéis más dudas, muchas gracias como siempre y nos vemos el lunes. Hasta luego.